Muy buenas tardes, les saluda la doctora Isabel Ríos. Hoy vamos a dar la clase Trastornos del Crecimiento, talla baja. Los objetivos de la clase son los siguientes: comprender su importancia como único signo de patología, definir el concepto de talla baja en su diagnóstico, planificar el estudio inicial en atención primaria, listar las patologías secundarias que más frecuentemente se asocian a talla baja. Vamos a empezar primero conociendo o por la definición de lo que es la talla baja o también llamado hipocrecimiento. La talla está relacionado con la talla edad. Cuando ésta está a menos 2 desviaciones estándar o menos o por debajo del percentil 3, llamamos talla baja. El 80% cuya talla está en menos 2 y menos 3 desviaciones estándar corresponde a una variante normal, que puede ser la talla baja familiar o retardo constitucional del crecimiento. En cambio, la mayoría de los que están bajo 3 desviaciones estándar tienen una talla patológica. Sabemos que el trastorno de crecimiento de la talla baja pues es probablemente la causa más común por la cual consultan los papás para determinar cuál es el problema que está teniendo su niño, ya que muchas veces esto puede ocasionar trastornos emocionales o trastornos psicoemocionales. Entonces, sabemos nosotros que es un problema médico frecuente que representa alrededor del 50% de las consultas endocrinológicas de niños y adolescentes. Si la velocidad de crecimiento medida durante un periodo mínimo de 6 meses de observación está bajo el percentil 10 de las curvas de crecimiento de Tanner, entonces se trata de un trastorno en su crecimiento. Entre 4 a 10 años de edad, un crecimiento menor de 4.5 centímetros por año ya es considerado anormal. Ahí vemos nosotros en esta diapositiva que hay varias causas. Puede ser un hipocrecimiento intrínseco, que está dado, por ejemplo, por la talla baja familiar, cromosomopatías, osteocondrodisplasia, síndromes dismórficos, malnutrición fetal grave y radiación espinal. Un crecimiento retrasado, tenemos retraso puberal constitucional, una subnutrición, enfermedades crónicas leves. Tenemos un crecimiento atenuado, como las endocrinopatías, alteración metabolismo ácido-base, o enfermedades crónicas graves, o también por malnutrición. Vemos nosotros que el crecimiento pues es un proceso dinámico en la cual tiene algunos componentes. Tiene el componente prenatal, tiene el componente prepuberal y tiene el componente puberal. Entonces, podríamos decir que la velocidad de crecimiento tenemos nosotros que la fórmula es la edad sobre la talla multiplicado por 12. Generalmente, para poder ver las curvas de crecimiento y graficarlas, tenemos que tener como mínimo tomar los datos en los niños o niñas o adolescentes cada 6 meses, un periodo no menor de 3 meses ni mayor a 18 meses, para poder bien el ritmo de crecimiento de nuestro paciente. En el primer año, de 24 a 25 centímetros, el segundo año se crece de 10 a 12 centímetros, el tercer año 7 a 8 centímetros por año, del cuarto a 9 años de 5 a 6 centímetros, y durante el estirón puberal de 9 a 10 centímetros. Podemos decir nosotros que en la mujer, por ejemplo, aquí tenemos que entre más o menos los 10 años puede haber el estirón puberal, y justo pues al llegar a la menarca, inclusive puede crecer de 9 a 10 centímetros. Y posteriormente, en cambio, el hombre, el varón, lo hace 2 años después que la niña y alcanza
su estirón puberal, inclusive un poco mayor que el de la mujer. Este más o menos es el ritmo de crecimiento, entonces podemos notar que en la época prenatal, en la época de la infancia, tenemos que nosotros en el primer año de vida es donde mayor velocidad de crecimiento hay. Una persona crece de 24 a 25 centímetros. Posteriormente va disminuyendo de 10 a 12 centímetros. Inclusive a partir del segundo año, muchas veces los niños que nacen, por decir, de baja talla, bajo peso para la edad gestacional, o un niño que nace con bajo peso o con mucho peso, muchas veces ellos lo que hacen es entrar a su carril genético que le corresponde más o menos alrededor de los 2 años y completan bien su peso y su talla. En el tercer año hay un crecimiento de 7 a 8 centímetros y entre los 4 a 9 años se crece de 5 a 6 centímetros. Para cuando ya llega el estirón puberal, entonces puede ser de 9 a 10 centímetros y un poco más para los varones. Vamos a determinar las causas de la talla baja. Hay muchas causas de la talla baja. Puede ser un desorden primario del crecimiento, un desorden secundario del crecimiento, o también talla baja idiopática en la cual no encontramos ninguna causa. Y entre ellos, pues, están catalogados también las variantes de talla baja normal, como son la talla baja familiar y el retardo constitucional del crecimiento, y también que en muchos casos está combinado también el retardo de crecimiento puberal. Entonces, en este cuadro sinóptico vamos a observar las causas de talla baja se clasifican en lo siguiente. Tenemos las variantes normales, cuando hablamos de talla baja familiar o retraso constitucional del crecimiento. Trastornos primarios del crecimiento como las displasias esqueléticas, trastornos del desarrollo intrauterino, anormalidades cromosómicas. Y alteraciones del crecimiento secundarias como una nutrición inadecuada, enfermedades crónicas, enfermedades endocrinológicas. Y las dos causas más frecuentes de baja estatura son las variantes normales, que consisten en la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Ahora bien, la clasificación tradicional de talla baja ha sido talla baja familiar, retraso constitucional del crecimiento y talla baja patológica. Ahora, la clasificación actual es talla baja idiopática y talla baja patológica. Clasificar la talla en general es bueno luego de hacer las curvas, graficar en las curvas a raíz de tomar su peso y su talla y sacar el índice de masa corporal, y de acuerdo a las curvas son de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, el sexo, la edad, en años y en meses. Entonces determinamos en qué desviación estándar se encuentra. Entonces vamos a clasificar de la siguiente manera. Una talla normal cuando está entre más o menos 2 desviaciones estándar. Aquí lo que hay que hacer es un seguimiento, medir la estatura más o menos cada 6 meses, su velocidad de crecimiento, y si todo está bien, pues solamente consejería, ¿verdad? Y en cuanto a la talla baja, se denomina, como ya dije, cuando está por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Si nosotros vemos que tiene menos 2 a menos 3 desviaciones estándar, vamos a evaluar la velocidad de crecimiento, y en la cual la velocidad de crecimiento puede ser normal o puede ser baja. Si la velocidad de crecimiento está normal, se hace un seguimiento. Pero si la velocidad de crecimiento está baja, de acuerdo a los estándares que hemos hablado, entonces es una talla patológica, talla baja patológica. Cuando está por debajo de menos 3 desviaciones estándar en la curva, ya consideramos una talla baja patológica. Y bueno, tenemos que siempre, cuando está un niño con talla normal, hacer una buena consejería respecto a la postura adecuada. Hay que estimular a que tenga una alimentación saludable, sobre todo rica en hierro, en calcio, en ácido fólico, en zinc, que favorecen el crecimiento. Hacer un ejercicio físico de manera equilibrada,
Promover la asistencia periódica a la consulta para que pueda hacer su control de sus curvas de crecimiento y desarrollo. Responder a las preguntas que preocupan al adolescente respecto a su crecimiento. Siempre preguntan, ¿seguiré creciendo? ¿Me quedaré así? Entonces, hay que hacer pues una buena anamnesis. Ahora bien, una vez que ya hemos diagnosticado talla baja, entonces tenemos que ver si esta talla baja es patológica o esta talla baja es una variante normal. Cuando es una variante normal, entonces puede ser familiar constitucional, habitualmente no requieren tratamiento, es decir, que usted hace una anamnesis y todas las familias tienen la misma talla, todas las familias son bajos. Entonces, esta podría decirse que es idiopática. Y también puede ser el retardo constitucional de crecimiento. Y en la patológica, que cuando habíamos hablado que está por debajo de las 3 desviaciones estándar de la media, entonces se hace una evaluación de segmentos, que ya vamos a aprender cómo hacerlo, y vamos a clasificar de acuerdo a la proporción de segmentos. Si esta talla baja tiene una proporción de segmentos, entonces significa que es proporcionada o armónica, o si tiene una desproporción de segmentos, significa que es desproporcionada o disarmónica. En este caso, en la desproporcionada tenemos como ejemplo displasias esqueléticas, genéticas o metabólicas. Y la proporcionada, pues, se clasifica según el inicio. Si es prenatal, si hubo algún cambio a nivel prenatal o postnatal. A nivel prenatal, pues, los retardos de crecimiento intrauterino, puede ser causas maternas o causas fetales o genéticas. Y postnatal, es decir, después del nacimiento, alguna enfermedad crónica, desnutrición, drogas, deprivación psicosocial, deficiencia de la hormona de crecimiento, hipotiroidismo, pubertad precoz, otras endocrinopatías. Y en todo caso, todo esto pues debe ser valorado en atención de especialidad. Bien, entonces habíamos hablado que la talla baja patológica podemos ver si es proporcionada o desproporcionada una vez que hemos hecho la evaluación de los segmentos. Y cuando es proporcionada, tenemos que investigar cuándo fue su inicio, si fue su inicio prenatal o fue de inicio postnatal. En el inicio postnatal, entonces nosotros vamos a ver, vamos a estudiar la velocidad de crecimiento, si es normal o si esa velocidad de crecimiento es disminuida. Si es normal, pues entonces solicitamos la edad ósea, vemos si hay antecedentes de talla baja familiar, y si la edad ósea es normal, si tiene antecedentes de talla baja familiar, entonces el diagnóstico es una talla baja familiar. Cuando vemos que esta edad ósea está retrasada, vamos a hacer, y que además en la familia hay antecedentes de retraso constitucional, el diagnóstico va a ser un retraso constitucional del crecimiento. Y dentro de las causas pues postnatales, según la velocidad de crecimiento, si está disminuida, tenemos que ver el peso talla, entonces por ejemplo, si el peso por ejemplo está muy bajo, pensar en una enfermedad sistémica, un cuadro de desnutrición o un cuadro de mala absorción. Si tiene un peso alto, pensar en una endocrinopatía, un déficit de la hormona de crecimiento, un hipotiroidismo o un síndrome de Cushing. Aquí vamos a ver en este cuadro las características clínicas de las variantes normales de talla baja. Entonces tenemos aquí, entre las variantes tenemos normales, tenemos la talla baja familiar, retardo constitucional de crecimiento y puberal, o una combinación de ambas, tanto talla baja familiar como retardo constitucional del crecimiento y puberal. Para lo cual, pues, vamos a ver el peso al nacer y la longitud al nacer, en todos es normal. Es decir, que ellos nacen con un peso y una longitud normal. Al hacer el estudio de los antecedentes familiares, en la talla baja familiar, vamos a ver que en la familia todos son de talla baja, o la mayoría.
Y en retardo constitucional de crecimiento o del desarrollo, cuando ustedes comienzan a preguntar acerca de la maduración de todos en la familia, hay un antecedente de maduración tardía. Es decir, por ejemplo, dicen, no, es que mi hija menstruó a los 15 años, a los 16 años, es decir, que hay una maduración tardía. Y en la asociada tenemos que hay ambas, una talla baja y además maduración tardía, o sea, el antecedente en la familia. ¿Cuándo inicia esta talla baja, este hipocrecimiento? A nivel, en todos, es postnatal, o sea, no tiene causas prenatales, sino postnatales. El ritmo de maduración en la talla baja normal, o sea, su ritmo va a presentarse, su ritmo de maduración, su ritmo de crecimiento, su velocidad de crecimiento va a ir normal de acuerdo a la edad. Su ritmo de maduración va a ser un poco lento en el retardo constitucional de crecimiento y también en la queja asociada. En cuanto al ritmo de crecimiento lento, en la talla baja familiar entre 1 a 4 años. En el retardo constitucional de crecimiento, en cambio, va a ser más lento, es entre 1 a 4 años y alrededor de la peripuberal. Lo mismo en el mixto de talla baja familiar más retardo constitucional del crecimiento. El inicio de la pubertad en la talla baja familiar es normal, el retardo constitucional del crecimiento es tardío, igual que en el mixto. ¿Cuál va a ser la talla final? En la talla baja familiar vamos a ver que va a tener una talla baja, o sea, igual la talla baja, igual la talla genética de su familia. En el retardo constitucional del crecimiento, vamos a ver nosotros que la talla final va a ser normal, o sea, ha tenido un ritmo de maduración lento, pero al obtener su talla va a tener también de pronto su talla genética, pero normal, no baja. Y en la talla baja familiar, y que además está asociado a un retardo constitucional de crecimiento, la talla va a ser baja. Bien, para hacer un buen diagnóstico de la talla baja, como les dije, la talla baja no es un síndrome, sino que es un signo de alguna patología. Ya hemos dicho que la talla baja puede ser idiopática o puede ser patológica. Y que la patológica a su vez puede ser proporcionada o puede ser desproporcionada. Y que por su inicio puede ser prenatal o puede ser postnatal. Entonces tenemos que ir buscando las causas. Y para lo cual pues tenemos que hacer una buena anamnesis, investigar acerca de patologías que han ocurrido en el embarazo, ingestión de drogas, de qué tipo de drogas en el embarazo, muchas veces el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, entre una de sus anomalías que puede producir es trastornos de crecimiento en lo que es en talla baja. ¿Cuál ha sido el estado nutritivo materno? ¿Qué tipo de parto ha tenido? Antecedentes de peso y longitud en el momento del nacimiento, la patología perinatal, qué problema tuvo en el momento del nacer, por ejemplo, si hubo una hipoxia neonatal, si de pronto tuvo una infección, tuvo una sepsis neonatal, cómo ha sido su desarrollo psicomotor y los antecedentes familiares. Es muy importante, pues entonces, hacer una buena anamnesis y siempre pues va a ir acompañado por una buena evaluación antropométrica. Una buena evaluación antropométrica en la cual vamos a hacer, que es uno de los elementos que entra dentro del examen físico. La evaluación antropométrica, pues en la que hay que pesar, hay que medir, hay que tomar los segmentos, segmento superior, segmento inferior, la envergadura, para nosotros, mediante esta evaluación de los segmentos, vamos a evaluar si la talla baja es proporcionada o es desproporcionada. Tenemos que estimar también la carga genética, sabemos que tiene mucho que ver la talla genética, que es lo que se llama la talla diana o la talla objetivo, que debemos conocer, que se da de acuerdo a la talla media de los padres. Es muy importante. Y también hay que buscar pues estigmas genéticos, evidencias de disfunción endocrina, también el grado de desarrollo puberal,
para ver si es que no se trata de alguna causa de tipo hormonal. También para el diagnóstico, como dijimos, aparte de realizar una historia clínica, hacer el algoritmo de evaluación de crecimiento, en el protocolo de crecimiento y desarrollo, es muy importante hacer la medición de los segmentos. Hay que medir la envergadura sobre la talla de pie. La envergadura es la distancia que hay entre los extremos, como se ve aquí en la figura, entre los extremos de los dedos medios, con el sujeto, con los brazos estirados al máximo y perpendiculares a la columna vertebral. Estas mediciones van a permitir evidenciar la desproporcionalidad corporal, es decir, si hay displasias esqueléticas, si hay enfermedades genéticas o trastornos metabólicos. Generalmente, esta envergadura talla-pie debe ser 1:1. Si esto no es así, entonces ya tendríamos que pensar en una desproporción. Lo mismo la relación segmento superior-segmento inferior, que se da tomando pues la talla sentado de la parte superior y luego se hace una resta de la talla total a la parte superior. Y también más o menos tiene que dar 1:1. Si es que esto no sucede, entonces significa pues que tiene una desproporción de segmentos. O sea, aquí vemos cómo se consigue el segmento inferior y el segmento superior. O sea, el segmento inferior se determina midiendo la distancia entre el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el piso, y el piso. La cinta métrica pasa por el malleolo interno. Entonces, ahí nosotros vamos a tener la medida del segmento inferior. Y el segmento superior se calcula restando el segmento inferior de la talla de pie o determinando la talla sentada y restando la talla de pie. Entonces, de esta manera vamos a obtener nosotros el segmento, esta relación segmento superior sobre segmento inferior. La relación del segmento superior e inferior es el resultado de dividir el segmento superior para el segmento inferior. Si la relación envergadura dividido para la talla es mayor o menor a 2 centímetros respecto a la tabla de referencia para edad y sexo, se considera desproporcionalidad de segmentos. También existe una tabla donde usted mide la envergadura, este valor lo divide para la talla. Por ejemplo, la envergadura dio 1,56, dividimos para 1,57, que es la talla. Entonces, este valor lo pasamos a la tabla por edad y por sexo, y si esto es mayor, menor a 2 centímetros respecto a la tabla, vamos a considerar desproporcionalidad de segmento. Más o menos debe ser una relación 1:1. Empieza con 1,75, 1,5 y debe ser 1:1. Si esto no sucede, se trata de que hay una desproporción de segmento. Si la relación segmento superior sobre segmento inferior mayor o menor a 0,2, se considera desproporcionalidad de segmentos. Bien, entonces hacemos una buena historia clínica, hacemos un buen examen físico, entre ellos una buena evaluación antropométrica, y vamos a las tablas y llenamos, hacemos los respectivos registros en las tablas. Y ahora, pues, como exámenes complementarios, podemos solicitar estudios de laboratorio. Es importante un hemograma completo, la creatinina, gases, albúmina, etcétera, o sea, investigar si no hay anemia, si no hay algún problema renal, pedir un examen de orina completo, o un pH urinario en ayunas. También pedir la radiografía del carpo, que nos sirve para ver la edad ósea. Entonces, una biometría completa, velocidad de sedimentación, urea, creatinina, pedir un ionograma, albúmina, enzimas hepáticas, elemental y microscópico de orina. En el tercer nivel tenemos la edad ósea, en la cual pues es muy importante realizarla, ya que generalmente la edad ósea debe ir acorde a la edad cronológica.
y esto pues nos va a indicar si el adolescente pues tiene un retraso constitucional de crecimiento o tiene una evolución de manera normal. También hay que iniciar la evaluación biológica haciendo la determinación de ciertas hormonas como la IGF-1, IGF-BP3, que son precursores de la hormona de crecimiento, diagnosticar la deficiencia también de la hormona de crecimiento, realizando una de las técnicas es realizando el test de clonidina, y utilizar la hipoglicemia insulínica como test confirmatorio. O sea, realmente para saber, para hacer el examen de la hormona de crecimiento es importante pues tener presente o haber descartado muchas otras causas antes de llegar a esto, porque esta prueba, dado que es un poco difícil de realizarla, dado que hay una secreción pulsátil de la misma, y de preferentemente en horarios nocturnos, mientras el niño duerme, ¿verdad? Ahí es donde se produce la hormona de crecimiento, entonces se hace un poco difícil y hay que hacer ciertas técnicas que pueden provocar algunas condiciones en los chicos. También en base a consideraciones biológicas y de disponibilidad de la droga, o sea, de la hormona de crecimiento, se estima que el nivel de corte que define déficit de la GH debe ser de 7 nanogramos por ml, y si esto se da, pues ahí se decide pues colocar la hormona de crecimiento de acuerdo al peso, se pone subcutánea diariamente. Se considera un retraso de crecimiento intrauterino en las tallas bajas de inicio prenatal cuando el peso y o la talla o longitud de nacimiento está bajo el percentil 10 para su edad gestacional. Cuando las causas pueden ser de origen materno, pueden ser fetales, pueden ser uteroplacentarias, y un alto porcentaje son idiopáticas o de causas desconocidas. El crecimiento postnatal es variable, dependiendo de la causa. Un 60% más o menos muestran un crecimiento recuperacional en los 2 primeros años. Era lo que yo les decía, que pueden entrar en su carril genético, en su talla genética, sea que han nacido de muy bajo peso y luego se recuperan, o el resto habitualmente pues pueden quedar con talla baja y no alcanzar el potencial genético. O sea, ahí vemos, puede ser entonces varias causas: retraso de crecimiento intrauterino, síndrome dismórfico, cromosopatías como el síndrome de Turner, ¿verdad? Y tenemos la de inicio postnatal. Las principales causas de retraso en este periodo se encuentran tenemos las principales causas, pueden ser las variantes normales, de cual ya hemos hablado, o las enfermedades sistémicas no endocrinas y también ciertas alteraciones hormonales. Dentro de los retrasos de crecimiento postnatal, con segmentos corporales proporcionados, están las variantes normales, las enfermedades sistémicas no endocrinas y las alteraciones hormonales, siendo las variantes normales las más frecuentes. En el retraso de la talla constitucional, bueno, se aplica este término a niños que son pequeños porque tienen una maduración más lenta que lo normal. Preferentemente se ven varones con una talla de nacimiento normal, que desaceleran su velocidad de crecimiento después de los 6 meses, estabilizando su curva alrededor de los 2 a 3 años. Posteriormente crecen con una velocidad normal por un canal situado por debajo de -2 desviaciones estándar, pero paralela a la curva normal. La talla y edad ósea se atrasan proporcionalmente entre 2 y 4 años. El inicio puberal es más tardío que el de sus pares, logrando una talla final de acuerdo a su carga genética. Puede o no existir el antecedente de retardo del desarrollo puberal en los padres u otros familiares cercanos.
Habitualmente no van a requerir tratamiento, puesto que el pronóstico de la talla, como ya les dije anteriormente, es normal. A menos pues que presenten conflictos emocionales que pueden dar cuando hay, por su talla baja, puede dar trastornos pronto emocionales, psicosociales, que van a afectar o alterar su calidad de vida, o que de pronto no respondan a la terapia psicológica. Muchas veces puede coexistir talla baja constitucional, como les dije, y también talla baja familiar. Aquí el pronóstico es mucho más incierto. Las predicciones de talla pueden sobreestimar la talla final. En cuanto al retraso de la talla familiar, es probablemente la causa más común de talla baja. Estos niños son pequeños porque su carga genética así lo determina. La talla de nacimiento es normal o baja. O sea, la longitud cuando nace puede ser normal o baja. Luego desaceleran su crecimiento en los primeros años de vida para continuar posteriormente con velocidad normal baja, creciendo por un canal entre 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar por debajo de la media. La edad ósea es concordante con la edad cronológica y sobrepasa la edad de talla. Entonces, se define edad-talla a la edad a la cual el promedio de los niños normales alcanzan la talla de sujeto en estudios. La pubertad se va a iniciar a una edad habitual y la talla final es baja, pero es concordante con la carga genética familiar. Y toda la evaluación que ustedes hagan en laboratorios es absolutamente normal. No se ha encontrado ningún tratamiento que modifique significativamente su talla final. Entonces, por tanto, cuando tengamos un paciente con talla baja, tenemos que determinar la causa. Sabemos que el 80% son, generalmente son ese diagnóstico de talla baja familiar o retardo constitucional de crecimiento y puberal, o puede coexistir ambos, tanto la talla baja familiar como el retraso constitucional del crecimiento. A lo cual, pues, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Ya sabemos que estas causas son el 80%, ¿verdad? Y que y el 20% son las patológicas. Otra de los problemas que puede causar es la desnutrición. Sabemos que a nivel mundial la desnutrición es, puede decirse que es la causa más común del retraso de crecimiento. 2/3 de la población mundial está subnutrida. La falta de nutrientes también puede ser provocada por la restricción calórica voluntaria. Por ejemplo, tenemos los adolescentes que tratan de estar con un buen peso, supuestamente quieren estar de muy bajo peso, o aquellas adolescentes que se dedican a ser bailarinas, por ejemplo, de ballet, aquellas gimnastas también, o adolescentes que de pronto son obesas y quieren bajar de peso, entonces hacen una restricción calórica. También esto hace, pues, produce un cuadro de subnutrición que puede retrasar el crecimiento. Cuadros psiquiátricos como la anorexia o la bulimia, o también anorexia secundaria a ciertas enfermedades crónicas. La desnutrición también puede ser secundaria a pérdidas exageradas, como ocurre en los síndromes de mala absorción, o bien a un gasto metabólico muy alto, no suficientemente cubierto con una alimentación habitual, como por ejemplo las cardiopatías, los cuadros infecciosos crónicos. Entonces, es importante es un punto importante que tenemos que saber, que hay que ayudar a que los adolescentes deben mantener una buena alimentación para mejorar, pues, su talla objetivo, su talla diana. También tenemos, entre otras de las causas, la deprivación psicosocial. Vemos nosotros, y habíamos hablado al inicio, que para que ocurra este proceso dinámico, el adolescente debe desarrollarse en un ambiente de afecto, un ambiente de mucha comprensión. La historia de deprivación psicosocial es difícil de obtener. Y, por ejemplo, se debe ver
de pronto adolescentes que habitan en ambientes familiares disfuncionales, están deprivados de afecto, muchas veces con padres alcohólicos, drogadictos o con padres con enfermedades psiquiátricas. Generalmente estos chicos presentan alteración del sueño, puede haber insomnio, puede haber deambulación nocturna, alteraciones en la conducta alimentaria, puede presentarse anorexia, bulimia, polidipsia. Si se sospecha, el diagnóstico debe buscarse en forma dirigida, por ejemplo, evidencias de maltrato físico, que a veces se puede acompañar en esta situación. El diagnóstico habitualmente es por descarte, y muchas veces la evolución clínica favorable que presentan estos pacientes cuando se hospitalizan para descartar alguna causa orgánica apoya esta etiología. No siempre se demuestra una falla hipofisaria. Entonces, tenemos nosotros que estar pendientes también de que esta es una causa muy importante también de hipocrecimiento. Existen ciertas enfermedades sistémicas no endocrinas. Cualquier enfermedad crónica puede interferir en el crecimiento y puede condicionar una talla final. Estos retrasos de crecimiento son proporcionados, generalmente con velocidad de crecimiento subnormal, o la relación peso-talla disminuida y la edad ósea atrasada con respecto a la cronológica. Entonces, es importante siempre va de la mano, pues, los estudios complementarios para nosotros poder dar el diagnóstico. Hay ciertas enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales, a través de pérdidas fecales, por anorexia, por ejemplo, el retraso de crecimiento puede ser la primera manifestación clínica, solamente eso. También a través de cuando hay estos síndromes de malabsorción, enfermedades inflamatorias crónicas que van a producir pues, un grave retardo del crecimiento. Las primeras a través de pérdidas fecales, las segundas principalmente por anorexia. Y muchas veces el único síntoma, la primera manifestación clínica es el retraso del crecimiento. También tenemos las enfermedades respiratorias, entre estas destacan los síndromes bronquiales obstructivos crónicos, especialmente cuando requieren de terapia de corticoides, que son la causa importante que frenan el crecimiento. Otra enfermedad que debe descartarse es la fibrosis quística, que compromete el crecimiento pondoestatural, no solamente a través del compromiso bronquial o bronquiectasia, sino también una mala absorción secundaria a una insuficiencia pancreática. Otras de las causas también tenemos las enfermedades cardíacas, que también pueden provocar retraso de crecimiento, por ejemplo, las cardiopatías congénitas cianóticas, las que tienen cortocircuito de izquierda a derecha con una hipertensión pulmonar. El mecanismo por el cual se afecta el crecimiento es multifactorial. Hipoxia tisular, aumento del gasto energético, disminución de ingesta, infecciones respiratorias frecuentes, entonces son muchos factores que intervienen en esto. Tenemos también las nefropatías crónicas que van a producir trastornos de crecimiento a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, tenemos defectos de concentración como la diabetes insípida, la acidosis tubular renal. Tenemos también, a veces se acompañan de pérdidas, por ejemplo, de sodio, de potasio, de calcio, nefropatías con alteraciones del metabolismo del calcio y del fósforo, como la diabetes fosfotásica o el síndrome de Fanconi, insuficiencia renal también. Hay ciertas infecciones crónicas, tenemos también en países subdesarrollados, especialmente la tuberculosis y las parasitosis masivas, que aún son causa de retardo de crecimiento. Ahí la importancia, hay que desparasitar, al menos en nuestros países subdesarrollados, tenemos que desparasitar por lo menos 2 veces al año a los niños. Las anemias, tenemos las anemias ferroprivas, hipoplásicas, las hemolíticas, que se asocian a un retraso de crecimiento, muchas veces explicado por la hipoxia tisular, hay un mayor gasto energético por el sistema cardiovascular, hay mayores demandas por aumentos en la hematopoiesis. Además, el hierro participa en diversos procesos enzimáticos que van a incidir directamente en el crecimiento tisular.
Por lo tanto, en todo niño, en todo adolescente con retraso de crecimiento debe realizarse una rigurosa anamnesis, un buen examen físico, orientados a buscar alguna patología crónica, sistémica, subclínica y descartarla a través de diferentes estudios de laboratorio. También otra de las causas puede ser el déficit de la hormona de crecimiento, que se presenta más en varones que en niñas. Representa un grupo heterogéneo de desórdenes secundarios a defectos congénitos, adquiridos de la secreción de la hormona de crecimiento. Las formas adquiridas presentan a menudo otros déficits asociados, especialmente la diabetes insípida. El déficit de la hormona de crecimiento se debe sospechar en niños con retraso de talla proporcionada, que tenga una velocidad de crecimiento disminuido. Ustedes ven en la curva el índice de peso, talla normal o alto, distribución troncal de la grasa, especialmente sobre los pectorales y el abdomen, va a tener una fases característica. Solo si el déficit se presenta en los primeros meses de vida, se ve una frente amplia, abombada, el macizo facial poco desarrollado, una nariz cóncava, mejillas redondeadas, mentón poco desarrollado y una voz aguda. Pueden tener defectos de la línea media facial, tales como del labio leporino, úvula bífida, y los varones habitualmente presentan micropene. La hipoglicemia, particularmente en el periodo neonatal, es frecuente en los déficits combinados de la hormona de crecimiento y la ACTH. El desarrollo intelectual habitualmente es normal, salvo en los casos que han presentado hipoglicemia graves en edades tempranas. Siempre la pubertad va a estar retrasada, aún en los déficits aislados de la hormona de crecimiento, y se inicia cuando la edad ósea alcanza los 12 o 13 años en el varón y aproximadamente a los 11 años en la mujer. También puede haber puede ser adquirido el déficit de la hormona de crecimiento. Se debe sospechar en cualquier niño con una velocidad de crecimiento disminuida, especialmente con una relación peso-talla normal o aumentada. En estos casos siempre se debe descartar procesos expansivos intracraneanos, siendo el craniofaringioma el tumor más frecuente. Y el diagnóstico bioquímico del déficit de la hormona de crecimiento es cada vez más complejo. Actualmente se le da mucha importancia a los aspectos ausiológicos característicos. Siempre antes de efectuar el estudio de la hormona de crecimiento, debe descartarse un hipotiroidismo. Investigar si hay algún tipo de deprivación psicosocial. Como les dije muchas veces, para hacer esta prueba pueden haber ciertas complicaciones en los niños. Entonces, siempre debe descartarse un hipotiroidismo, investigar deprivación psicosocial, ya que ambos cuadros van a disminuir la respuesta de la hormona de crecimiento a los estímulos. Entonces, usted con dar tratamiento, con levotiroxina, si es un hipotiroidismo, da tratamiento con levotiroxina, enseguida va a empezar a ver la respuesta de la hormona de crecimiento. El diagnóstico se confirma al obtener una respuesta deficiente de la hormona de crecimiento menor a 10 nanogramos por ml en 2 pruebas de estímulo, como con el test de clonidina. Los pacientes de ambos sexos mayores de 3 años deben recibir desde 48 horas antes del examen 40 microgramos por día de etinilestradiol. En todo paciente con déficit demostrado de la hormona de crecimiento, de la GH, se debe evaluar el resto de la función hipofisaria y descartar una causa orgánica a través de estudios neurooftalmológicos, hacer una TAC o una resonancia nuclear magnética. Hay que medir la IGF-1, los factores de crecimiento similares a la insulina, y la IGF-BP3.
Si están bajas, pues si ellas están bajas, nos van a orientar al diagnóstico en el estudio inicial, debido a que están bajas cuando hay un déficit de la GH. Y sirven como pronóstico de respuesta a la administración de la hormona de crecimiento exógena. Bueno, siempre estos exámenes deben realizarse bajo un control o en un centro especializado. Entonces, vemos nosotros que se presentan más en varones que en niños, el déficit de hormona de crecimiento, que puede estar asociado especialmente a ciertos como la diabetes insípida. Se debe sospechar en niños que tienen un retraso con talla proporcionada, que la velocidad de crecimiento esté disminuida, que el índice de peso-talla esté normal o alto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de hacer primero descartar el hipotiroidismo o ver si hay deprivación psicosocial, en qué ambiente están viviendo los niños para poder estimular la hormona de crecimiento. En cuanto al déficit de hormonas tiroideas, tenemos que el hipotiroidismo produce un grave retardo de crecimiento y desarrollo óseo y neurológico. La forma congénita tiene talla normal al nacer, con rápido deterioro postnatal del crecimiento estatural y del desarrollo psicomotor. El diagnóstico se confirma midiendo la T4 libre y la TSH. El hallazgo de la T4 libre baja con un aumento de la TSH nos va a confirmar un hipotiroidismo primario. También otra de las causas, también el exceso de glucocorticoides. El mecanismo por el cual el exceso de glucocorticoides altera el crecimiento es porque producen un balance nitrogenado negativo que va a disminuir la secreción de la hormona de crecimiento. El retraso de la talla habitualmente es la primera manifestación y a veces la única. El diagnóstico de hipercortisolismo endógeno se confirma pidiendo cortisol libre urinario en orina de 24 horas. También es importante ver si hay anomalías genéticas. Por ejemplo, o la digenesia gonadal, el síndrome de Turner. El retraso de crecimiento de las digenesias se caracteriza por talla de nacimiento normal o baja. Y hay falta de estirón puberal. Muchas veces estas niñas no se les ve un cambio. Por eso hay que estar pendientes que ante la falta de estirón puberal y dependiendo de la hora, del tiempo, entonces dependiendo del tiempo, tenemos que nosotros, dependiendo del tiempo, vamos a nosotros a diagnosticar si se trata de un problema de cariotipo, ¿ya? Entonces tenemos que ver el cariotipo para ver si se trata de un síndrome de Turner. Generalmente la edad ósea habitualmente es concordante con la edad cronológica. Entonces a veces estas niñas no tienen una fascie que se trate de esto, sino que son pequeñas y de pronto el estirón puberal no se da, no hay el desarrollo de la madurez, y entonces esto hace que se sospeche de que puede tener una digenesia gonadal. Por tanto, ahí debe solicitar un cariotipo. El uso de la hormona de crecimiento mejora la talla final de estos pacientes, ya sea sola o asociada, o se le da también los anabólicos. Entonces, haciendo un resumen de esto, cuando hablamos nosotros del hipocrecimiento, tenemos que hacer una valoración inicial. Tenemos que ver si este hipocrecimiento o talla baja es proporcionado o es desproporcionado. Si es desproporcionado, tenemos que ver si hay alguna probable displasia ósea. Y si si es proporcionado o armónico, tenemos que ver el inicio, si es prenatal o es postnatal. Entonces, si el inicio es prenatal,
que tiene un peso y una longitud menor por debajo de menos 2 desviaciones estándar, se trata de un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Tenemos que ver si tiene rangos sindrómicos o retraso psicomotor. Hay que ver el cariotipo, lo mismo si es normal, puede ser un probable cuadro sindrómico, o si está alterado, puede ser una cromosomopatía. En todo caso, siempre hay que remitir al especialista. Si es este recién nacido pequeño para la edad gestacional, vigilar su velocidad de crecimiento, su posible recuperación espontánea. Si persiste la talla baja a los 2 años, entonces, y que no volvió a su carril, no tiene recuperación de la talla, remitir al especialista. Cuando es de inicio postnatal, entonces tenemos que ver nosotros, ver si hay datos sugerentes de patología específica, pedir pruebas complementarias, hacer el diagnóstico específico y considerar remitir al especialista. Si no tiene datos sugerentes de patología, pedir las pruebas complementarias generales, como son el hemograma, ferritina, PCR, una bioquímica, una gasometría, una T4 libre, una TSH. Un cariotipo en las niñas y si tiene un retardo psicomotor, si hay rasgos dismórficos o anomalías congénitas. Si las pruebas complementarias están alteradas, pedimos otras pruebas específicas y remitimos al especialista. Si están normales, pueden entrar dentro de las variantes normales de la talla baja idiopática, o también tenemos la talla baja familiar o el retardo constitucional del crecimiento. Vamos a concluir entonces que la talla baja no es un síndrome, es un signo clínico de alguna patología. Hay que realizar una evaluación del adolescente haciendo una buena historia clínica, los datos antropométricos, medir segmentos, envergadura, antecedentes patológicos personales, antecedentes perinatales, antecedentes mórbidos, inicio puberal y su progresión. Hay que hacer una buena historia familiar, la talla de los padres, desarrollo puberal y antecedentes mórbidos en la familia. Y tener criterios para remitir al especialista. Muchas gracias.